capítulo anterior. Y amados, yo pienso que el hecho de el pensar, valga la redundancia, que hay una fe que depende de mí, una fe que me trabaja a mí, que yo tengo que manifestarla con mi palabra, con mi mente, ha hecho muchísimo daño y creo que es la base de todo lo que ha sido el Evangelio de la Prosperidad. Porque cuando uno comienza a tomar, digamos, esa responsabilidad de si yo creo pasa, entonces se supone que hay un poder en mí. Puedo hacer cosas en lugar de... Y si hay cosas que no pasan en mi vida, que también... De ese daño que también se ha hecho, que cuando no pasan cosas que simplemente son la voluntad de Dios, entonces ha sido porque te falta una medida de fe. Wow. Entonces cuando uno lo ve desde ese punto de vista, eso es engañoso, eso es peligroso, y puede ponerlo incluso en conflicto con Dios o alejarnos de Dios simplemente por Dios hacer su voluntad. Y eso incluso lo podemos nosotros enlazar a lo que dijo una palabra Yeshua, buscar primero el reino de Dios y su justicia. O sea, las primeras bendiciones que nosotros podemos recibir por la obediencia serían las bendiciones espirituales. ¿Tú quieres tesoros en la tierra o tesoros en los cielos? Entonces, cuando uno se acerca y pide en oración al Señor diciendo, yo quiero ser prosperado espiritualmente, yo quiero ser prosperado económicamente, ¿para qué? Para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado. ¿Para qué quiero ser prosperado? Así es. Yo quiero contar un testimonio breve de un amigo, una persona que es un hombre de Dios. Y cuando uno dice que es un hombre o mujer de Dios, uno se refiere a que es obediente, que tiene un testimonio. Y él tiene una condición médica que él no puede caminar si no es con muletas. Y uno lo puede compartir porque él lo ha compartido. O sea, ese es su testimonio que él comparte. Él es un predicador y una persona que Dios la usa. Dios la usa. Y él cuenta que una vez él fue a una cruzada. Y él quería ser sano porque él tenía una condición. O sea, él quería caminar como las demás personas. Y en esa cruzada pasaron muchos milagros. Milagros que a luz de las Escrituras fueron la soberanía de Dios. Dios lo quiso hacer. Como muchos de nosotros somos testimonio de que Dios nos ha sanado, hemos visto a Dios sanar, pero también hemos visto a Dios no sanar. Exacto. Que el dueño de la vida y la muerte, el dueño de todo, dice, los días de esta persona en la tierra se acabaron porque esa fue mi voluntad, va a descansar hasta la segunda venida del Mesías. Ahí no hay pérdida, realmente no la hay. No la hay. Entonces él va a esta cruzada y obviamente todo el mundo orando, ayunando, el impulso de tienes que tener fe, tienes que creer que vas a ser sano. Suelta la el muleta. muchacho, o sea, derramó su corazón porque era una necesidad de su vida y él la iba a seguir usando para la voluntad de Dios porque él iba a seguir predicando. Claro. Pero resulta que él va y el milagro no pasa. Es decir, en la voluntad de Dios, las únicas dos posibilidades de ese evento, que era sí o no, pues se dio una de las dos. Claro. Dios no quiso hacerlo en ese momento. Y no lo ha querido hacer hasta ese momento. Entonces, todo el mundo, cuando lo vieron salir, preguntaban como, ¿qué pasó? Porque es imposible. No tiene fe. Es imposible que tú, si tuviste fe y fuiste al lugar e hiciste todo lo que esa gente hace y pacta y ora y promete y Señor, yo hago si tú me das, etcétera, es imposible que eso no pase. Pero resulta que la soberanía de Dios está por encima de decretos, por encima de pactos, por encima de todo. Y ahí llega el momento en el que él tiene, obviamente, que muy quebrantado, porque todo el mundo, inclusive pastores, líderes, profetas, maestros, etcétera, le decían, no, si tú crees, Dios lo va a hacer. Porque ¿por qué no lo haría? Claro, bueno, porque Dios no fue su voluntad. Entonces tú te sientes como una cucaracha. Una cucaracha. Claro, porque yo no tengo fe, o sea, yo el quiero problema creer, estaba ¿y qué en hago? él. Y él cuenta que se sintiéndose doblemente mal. Claro. Primero por tener la condición y segundo por tener una segunda condición. Exacto. No creer como mis hermanos. Ay. Entonces entró en un proceso de aceptación de la soberanía de Dios. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Si no lo quiso hacer en ese momento, pues no. Pero todo lo demás sigue igual, porque ahí entonces él entró en un proceso de sopesar las bendiciones. Lo que Dios ya ha hecho en ti. Claro. Cómo Dios te cambió el corazón. El testimonio, el hecho de que eres salvo. Claro. Cómo te usa en el ministerio, que eres un instrumento para bendecir a otros. Un instrumento de injerción para el reino. Y entonces comenzó ese proceso como de valorar esa parte. Y él hoy puede decir, no, yo creo en la soberanía de Dios. Exacto. Y es que al igual que el Evangelio de la Prosperidad, el hecho de entender
de que nosotros, porque somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos y nuestra ciudadanía no es de este mundo, nos corresponde la sanidad, es también algo que sí y que no. ¿En qué sentido? En que, claro, Dios quiere que estemos sanos para poder ser instrumentos de hacer su obra y todo, pero hay casos donde, como a Pablo, yo tengo un aguijón y se dice que era problema de la vista, y él quería que el Señor se lo quitaba, y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces hay casos que el Señor permite que tengamos una condición. ¿Por qué? Lo sabremos quizá cuando Él venga, si Él no lo quiere explicar. Pero nosotros no podemos ignorar que nuestros cuerpos, mientras estemos en esta dimensión terrenal, son corruptibles, amados. Cuando de verdad no tendremos enfermedad de nada, será cuando Yeshua vuelva, porque ahí seremos revestidos de incorruptibilidad. Ahí no habrá enfermedad, ni dolor de cabeza, ni malestar físico, nada de eso, porque ya habremos sido revestidos de incorruptible. Pero en tanto estemos en esta tierra, vamos a estar bregando con situaciones necesariamente, y en medio de las cuales podemos recibir una sanidad, porque nuestro Dios es un Dios de milagros y tiene instrumentos para impartir sanidad, liberación, para poner arrepentimiento en el corazón, para hacer todos sus portentos y señales, porque son señales que Él permite que sucedan en este tiempo. Si Él quiere. Si Él quiere. Cuando Él quiere. Esa es la clave. Como Él quiere, porque Él es el soberano. Pero fíjese eso, Mala, cómo esta doctrina se basa en vendernos que estar saludablemente bien, estar en bienestar, y por otro lado, tener dinero, significa que es una señal de Dios. Exacto. Si usted está saludable, si está en bienestar, si está fit, como dicen, bien, pues usted está con Dios. De lo contrario, si está enfermo, si tiene un problema, revísate, que tiene que haber un problema contigo, algún pecado o algo, o no está teniendo la super fe, o esta fe, este positivismo de que yo puedo hacerlo por mi fuerza. Y no es así. No es así, lamentablemente. Sí, y hay gente que no cree, o sea, que no confía en Dios, que nunca se ha acercado a Dios, que no se ha enfermado. Bueno, claro, tú lo ves y son personas... Y que prósperamente también. Y que prósperamente también. Entonces se mezcla sin querer dos cosas que no necesariamente, como dice el pastor. Yo pienso que la muerte al yo, amado, es lo que falta. Es que hay un engrandecimiento de la carne, de la persona, del yo, el orgullo que se levanta, está, yo creo que es clave, que es lo primero que está ahí en la mente y en el corazón para sostener, porque que no hay sustento bíblico para ese tipo de actitud, es un sustento de la carne. Sí, es importante también reconocer, nosotros debemos reconocer que tener una fidelidad o poner la fidelidad en el Eterno, en Dios, no garantiza que nos vamos a vivir una vida sin problemas, sin tribulaciones. Y eso es lo que vende eso. Entonces, ahora, ¿qué sí garantiza? Bueno, que en medio de esas tribulaciones o en medio de esa escasez, nosotros vamos a tener una vida en shalom, tranquila, que trasciende cualquier cosa material. Entonces, es importante que nosotros entendamos, que reconozcamos la importancia de entender que nosotros, fiel a Él, nos da la fuerza para sobrepasar cualquier escasez, cualquier situación económica, que como vende la prosperidad, que debemos de ser ricos. No, nosotros tenemos que apegarnos a Él. ¿Para qué? Para nosotros entonces recibir ese shalom, recibir esa fuerza y sobrepasar esos eventos que trascienden lo material. Correcto. Iba a seguir con el comentario que usted decía del orgullo. El orgullo engrandece al hombre, mostrándose él con sus fuerzas, sus cualidades, sus virtudes. Y algo que nos enseñó Yeshua, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan descanso en sus almas. Así es. Entonces, esta doctrina está mostrando entonces a un hombre fuerte, a un hombre grande, un hombre con poder, un hombre con riqueza, con sanidad, no al manso y al humilde de corazón. Así es. Eso me conecta con que a veces lo que la persona está buscando es bienestar físico, bienestar de riquezas, material, a modo general, pero no quiere darle a Dios lo que Dios necesita que le demos. Así es. Lo que Dios demanda si somos su pueblo, porque es como en un hogar, un papá, una madre con sus hijos, tiene sus normas y sus leyes, y los hijos tenemos que acatarlas cuando somos menores de edad, ¿verdad que así sí? Es. Entonces, así mismo, cuando Dios nos llama, Yeshua nos escoge, hay un lineamiento que tenemos que seguir, hay un debido proceso que cumplir. Claro. Entonces, yo quiero bienestar, pero no quiero cumplir el debido proceso. Así no es.
Entonces, la mayoría de las personas Wow, es cierto. entienden que por ser hijos merecen, esa palabra yo ni quiero usarla, en verdad, pero Sí, merecen es fea. todo lo que es Eso- prosperidad, eso. salud y todo, pero realmente es un evangelio que no tiene nada que ver con lo que escrito está. Es una invención de hombres, producto de lo que hemos hablado, de la misma carnalidad, del mismo pensamiento distorsionado y mezclado. Es un sincretismo que está sucediendo en estos casos. Y cuando también uno ve en las redes, que ya en una ocasión, pastor, hablamos sobre esto, que también hay unas corrientes que no son religiosas per se, pero que tienen que ver con declarar, con la palabra positiva, con hacer mapa de sueños, con visualizar para que las cosas pasen. Cuando uno ve que se están mezclando esas cosas en las iglesias, en los mensajes que se predican desde los púlpitos, uno dice, wow, pero hay una mezcla extraña porque ese Dios no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios de propósito y uno ve cómo en las Escrituras había gente que fue muy próspera Exacto. porque tenían en su propósito serlo. Exacto. Esa riqueza se usó y uno lo ve, para esto, mira, por eso, por esto. Claro, Y claro. fulano llegó aquí y pudo alimentar y pudo ayudar para Exacto, eso. exacto. Por ejemplo, cuando uno ve la historia de José, José fue puesto en esa posición como segundo en Egipto, que eso era, digamos, de lo mejor que había en Lo el mundo, máximo. lo Sí. máximo después de Faraón, lo El máximo. mayor imperio, el más Declaró poderoso. José con su boca. Con su una Quiero cosa- llegar a ser. Y que le decían solamente Faraón encima de él, pero después dice específicamente, no era para que José se exaltara, para que se le cumpliera el sueño de la túnica de colores, no. Para que cuando hubiera hambre en la tierra, la familia de ese pueblo, del cual se iba a formar esa nación, pudiera ir, mucha gente se salvara, pudieran resguardarse y que hice toda esa historia que sigue a partir de ahí se cumpliera por esa puerta que Dios abrió. Así es. Quizá muchos, si también las escrituras, no tenían que tener tanto como José. ¿Por qué? Quizá Dios consideró que no era necesario. Ahora, queremos ser siempre como José, pero si no nos toca ser como José y nos toca ser como Asaf, un hombre de altar, un hombre que recibe tantas bendiciones eternas y espirituales que son incluso más valiosas que las materiales, entonces, ¿qué vamos a comparar? Es mejor ser José que Asaf simplemente porque José tenía túnicas bellas, se vestía con oro y tenía una posición. Y Asaf no, porque era un hombre de altar. Entonces estamos invirtiendo la posición. Eso nos lleva también a pensar cada vez que uno tiene una petición delante de Dios, Señor, es tu propósito. Que Sí, yo claro. sea, que yo tenga, Claro. que yo haga. Porque Esa es si la no, clave, el Claro. propósito. Claro. si no, y si la respuesta es no para mi oración, bueno, si es su voluntad, Así que es sea. buena, agradable y perfecta, bueno, pues es buena, agradable y perfecta. No, y si queremos ser como José, no nos puedo olvidar que José pasó el Ah, abandono, el rechazo. Fue vendido. Por eso el rechazo, Fue obediente. pasó la cárcel y en todo momento de tribulación, de sufrimiento y Tuvo quebrantamiento, exhibió el carácter del Señor. O sea, él no se salió del debido proceso. Y nada de Las eso lo escrituras pidió no tampoco, él leíste. no quiso. Dios lo buscó. Ni lo buscó. Y ni le reclamó a Dios, ¿y por qué Nada. tú me tienes así? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Jamás, jamás. O sea, que él no persiguió eso. No, nada. Nunca. Él no se empeñó. Él Esas no puso- cosas él no puso- pasaron. él Él no lo puso- decretó él con no su puso fe. De la su cárcel fuerza. al trono. Exacto. Eso lo hizo el Señor. Mire qué bueno es ese ejemplo que se conecta incluso con el ejemplo de Ruth y vos. O sea, Exacto. Ruth nunca persiguió, es más, Ruth nunca imaginó lo que tenía el Eterno guardado para Jamás, ella. Nunca. jamás. Y mira cómo llegó a ser una mujer rica que no le Así faltó es. nada. ¿Por qué? Pero nunca tenía ese afán de perseguir lo económico, de perseguir lo material. Tu de Dios darme. será mi Dios, Y tu mire cómo pueblo será mi exhibió- pueblo. cómo exhibió fidelidad. Dijo, no, tu Dios será mi Dios. Sí, es. Y eso ahí entonces- es como un patrón que uno ve en David. Uno ve hasta en Saúl, porque Saúl estaba escondido y lo fueron a buscar. Sí. Quizá él ni siquiera pensó, yo quiero ser rey, mira el tamaño que tengo. Lo vemos en David también, Exacto, que era un ese- pastor y en su posición siempre firme. Y era De ahí Dios que lo los buscó perseguía Dios. y lo buscaba. Ven, tú va. Sí. Yo Y quiero miren- que seas y tú. miren el caso, pastor, ahí me llega a memoria el caso de Job. Job entonces era lo contrario. Lo Job contrario. Al revés. tenía. Ah, sí. Por eso, ¿tú tenía, has sí. considerado a mi siervo Job hombre recto, Sí. intachable? Pero había algo en Job. Tenía dinero, tenía buena familia. O sea, y ahí se cuenta en la Biblia todo lo que Job tenía y todo se le quitó. Se le quitó la salud, se le quitó los hijos y se le quitan las riquezas a La Job. riqueza. Adonai Sí. dio, Adonai quitó. Y al final, ¿qué dice? Antes al Señor yo lo conocía de oídas.
Por ahora mis ojos. Más ahora mis ojos. Y te un ven. hombre que antes ya era recto. Que era porque así recto el hombre. y rico. Y rico. Entonces, fíjese que el propósito de Dios era que Job se encontrara con el que entendiese de realmente quién es Dios y su voluntad. es. O sea, que de tenerlo todo a no tener nada. Así Dios es. dio, Dios quitó. Así Wow. es. Siempre se hace a la voluntad de Dios. Así O es. O sea, así Entonces, es. ese es el propósito. ¿Para qué quieres lo que tienes? Así es. Que lo que tú tengas, no te tengas. Ahí está la clave. Porque tú puedes tener mucho, pero tú tienes, dices, lo tengo, pero yo estoy viendo al necesitado, estoy viendo al hambriento, estoy buscando dónde ayudar a escuelas. Y no lo hago porque voy a ganar salvación con eso. Es porque tengo ya en mí un fruto del Espíritu. Porque estoy caminando en fidelidad. Entonces, el que está caminando en obediencia, le van a hacer inmediatamente ayudar y a buscar, como decía, Así cuando es. tuve hambre, me dio de comer, cuando tuve sed, me dio de beber. Ya van a hacer, no porque yo quiero hacer bien, es porque ya nace en nosotros ese fruto, esa evidencia de que estamos caminando con nuestro Señor. Amén. Así es. Así es. Y eso efectivamente, pastor, refleja algo muy importante que lo hemos hablado ya anteriormente, y es la parte de la fidelidad y la obediencia. Cuando yo soy fiel, cuando yo obedezco, eso inmediatamente activa en mí una sensación de no hacer lo malo, de no hacer lo incorrecto. Y como nosotros hemos visto casos, que ha habido casos varios de corrupción dentro de las congregaciones, casos de ministros que explotan a la feligresía, que siguen explotan pasando, a los Al creyente, miembros, así es. se lucran de eso. Y es una cosa que va atada a lo que hemos estado hablando, la parte de la fidelidad, de la parte de la obediencia y ese temor a Él. Por eso que entonces viene el exceso de prosperidad, de Económica, riqueza, económica. porque ese despegue, esa desvinculación que hay con el Eterno, provoca eso, Así es. totalmente. Entonces es importante entender esa parte. Yo pienso que hemos estado hablando muy claro de lo que realmente es el deseo de Dios. Él nos quiere, dependiendo de Él, que podamos entender que en todo tiempo Él está con nosotros, nos acompaña en el camino, que Él es el soberano, que Él tiene el control de nuestro presente y nuestro futuro, que nunca se escapa nada, de ningún detalle de nuestra vida, que no reposa en nosotros la responsabilidad de tener o no tener. O sea, nosotros tenemos que, de lo que nosotros dependa, hacer lo que tenemos que hacer, caminar en el debido proceso, pero siempre buscándolo a Él primero, obedeciéndolo a Él primero y rindiendo nuestra voluntad Amén, así a es. Él. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tenemos que entender que Él ve hasta el final de nuestros días. Amén. Y que Él sabe lo que permite y lo que no permite, lo que nos da y lo que no nos da. El tiempo de espera que tenemos que pasar para poder ver, hacerse realidad los sueños que tenemos delante de Él y que Él quiere que nosotros lo veamos también suceder, Así es. pero en su tiempo, a su manera. Entonces vamos a rendir todo nuestro ser a Él, a morir al yo, morir a la carne y entender que no se trata de nosotros, que se trata de su fidelidad. Y amados, hay un versículo que se ha malinterpretado mucho, que dice que Abraham creyó a Dios y porque creyó a Dios, eso le fue contado por justicia. Pero realmente lo que es la esencia de este verso es que por la fidelidad de Dios, Abraham fue justificado. Como nosotros, a quien Yeshua le plugo escoger, porque es en Yeshua que nosotros nos movemos, que por Él existimos y para Él lo hacemos, amados. Eso no se nos puede olvidar. No se trata de nosotros, se trata de Él, Amén. el creador de los cielos y la tierra, el autor de la vida, nuestro hacedor y sustentador. Que Adonai los bendiga y que también los guarde. Y recuerden que pueden contactarnos sin ningún problema a través de las redes sociales. Hasta la próxima. Shalom.